Génesis 12 y casi buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto verlos. Génesis capítulo 12 para el día de hoy. Estamos viendo el tema de la misión de Dios y cómo llevar el Evangelio a las naciones, que ese es como el desafío en estos días, y cómo hacer que la iglesia, que nosotros, los que nos reunimos acá, seamos cada vez personas más cercanas a la misión de Dios y más cercanos al cumplimiento de esa misión. Entonces, vamos a mirar el capítulo 12. Les invito a ponerse de pie. Han estado un ratico sentados y van a estar un rato más. Entonces, les invito a ponerse de pie y vamos a leer juntos estos primeros versos del capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Capítulo 12 de Génesis. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Puedes tomar asiento. En un día como hoy, de elecciones, recuerdo la clase o las clases de un magistrado jurista que en el seminario nos dio la clase de jurisprudencia, política y fe. Don Jaime Ortiz Hurtado, que ya está en la presencia del Señor. Lo recuerdo porque sus clases, él fue constituyente del 91, fue pastor y fue rector del seminario, y él nos decía en su clase, y le aprendí esto a él: Dios es un Dios extrovertido, de manera tal que no cabe en la misión de Dios los introvertidos. Bueno, él lo decía mucho por desafiarnos a salir y a predicar y a hacer del mundo, como decía Juan José, el mundo creado por Dios como el lugar de culto a Dios, de adoración a Dios. Entonces, él nos animaba mucho y ese concepto de Dios extrovertido realmente es un concepto bíblico que emana de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios que se da a conocer. Dios no es un Dios escondido. Cuando tú sales y miras la creación, su creación, tú notas detalles de la creación de Dios. Hace unos días estuve en el banco y bueno, estuve haciendo un trámite y estaba recordando el mensaje del pastor Juan José el domingo pasado, y él nos decía, bueno, ¿cómo podemos ser reflejo en todo lo que hacemos? Recordé algo de la predicación y estaba ahí en el trámite y yo le decía, Señor, ¿cómo puedo yo testificar en los lugares que no tengo muchos, pero en los lugares donde estoy con personas que no conocen o que creo que no conocen de ti? Entonces la señora me dijo, bueno, tienes que, con tu dedo, tienes que poner aquí, trata de poner bien la marca, en 2 ocasiones, no afirmes mucho. Y yo, bueno, lo hice muy juiciosa, puse la marquita ahí y puse otra vez el dedito ahí. Y cuando miré, dije, pero en la huella vi como la creación de Dios, ¿no? El diseño de Dios tan perfecto. Entonces le dije a la señora, oiga, ¿no le parece increíble la obra de Dios en esto tan sencillo? Me dije, sí, yo creo en Dios y yo creo que Dios hace cosas increíbles. Y entonces me dijo, mi hija, dice, me hizo esto, mira mamá, como Dios
creó las cosas perfectas y me hizo esto así. Me hizo, mira esto, mamá. Mira cómo se reproduce en tres veces la oreja. Y yo, pues, sí, es la obra de Dios, la creación de Dios. Entonces, todo el escenario del mundo puede ser un escenario de testimonio, de recordar la obra de Dios. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser personas demasiado instruidas para poder hablarle a alguien de la obra de Dios, de lo que Dios quiere y de lo que Dios quiere anunciar. Entonces estamos en la presencia de un Dios que se ha revelado, del cual no tenemos excusa. Y por eso la invitación que nos hace Génesis. Génesis 12 marca un cambio en la lectura. Hasta desde del capítulo 3 hasta el capítulo 11, hasta el 11:26, marca la tragedia humana. No quiere decir que de Génesis 12 no va a haber tragedia humana, sí la hay. Pero lo que marca Génesis 12 es Dios responde a esta situación de extrema violencia, de una espiral de violencia que se desata en estos capítulos. De hecho, el capítulo 3, que nos trae la mala noticia del pecado de la pareja humana, de la primer pareja humana, que rechaza vivir bajo el gobierno de Dios y quiere ser autosuficiente y muestran soberbia, y obviamente son echados del huerto. En el capítulo 4 se menciona el primer fratricidio de la historia, del cual un hermano mata a otro hermano. Y así empieza todo el capítulo 6, el tema del diluvio y cómo Dios recoge a Noé y tiene compasión de la familia de Noé. Y ahora, a partir del capítulo 12 y especialmente de Génesis, del capítulo 11:27, se relata la historia de Abraham. Realmente el libro de Génesis son relatos, historias de familias. Y ahora empieza la historia de la familia de Abraham. Entonces, en el 11, ustedes van a ver, en el 11:27 que empieza, esta es la historia de Taré, o Teraj, como traduce aquí esta versión, que es el padre de Abraham, Nahor y Haram. Y empieza aquí, es la historia de los descendientes a partir de Abraham. Y empieza esta historia y relata cómo Haram fue el padre de Lot, y relata que murió. Entonces, el relato de Génesis 12 le precede un escenario trágico, de historia trágica, de una familia que es llamada a bendecir toda la familia de la tierra. Es decir, no es una familia que está todo bien. Encima termina el relato también diciéndonos acerca del tema de la esterilidad de Sarai, y termina con la muerte del padre Abraham. Entonces, Génesis 12 irrumpe con algo nuevo, diferente para todas las generaciones, pero irrumpe también con la historia de que Dios va a hacer algo distinto a partir de ahora. Y aún en una familia que es una familia que es sufrida, como la familia de Abraham. Entonces, Dios va a responder a ese llamado inicial de Génesis 1, 26, 27, que nos hablaba Juan José el domingo pasado, y de Génesis 2, del cuidado, del cultivo de la creación de Dios, con una persona, con un hombre y su familia. Un hombre ya mayorcito. No quisiera preguntarles aquí quién tiene 75 años, pero nos hace pensar un poquito esto, que Dios llama, me llama la atención, que Dios llama a una persona ya mayorcita y hecha y derecha, de 75 años, su esposa estéril, para el proyecto más ambicioso que hay en el Antiguo Testamento, que es, y que se conecta también con el Nuevo Testamento, el llamado a bendecir todas las familias de la tierra a partir de estos personajes. ¿No les parece
curioso cómo actúa Dios, cómo Dios llama a hacer una misión a unos personajes tan vulnerables, tan humanos, tan necesitados. Entonces vamos a ver llamado, la promesa y la misión al pueblo de Dios, en el marco de ser los agentes o instrumentos de la misión de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. El llamado o la elección. ¿Cómo empieza? Bueno, empieza con un claro llamado, enfático llamado, un llamado sin preámbulos. No es la cotidiana cita o la cita de que yo le digo a una persona, vamos a hablar y bueno, tal día y voy a hablar de este tema, nos tomamos un cafecito. No, esto es sin anestesia. El Señor le dijo a Abraham, deja. Sí, lo primero que el Señor le dice a Abraham, deja. Es la primer palabra que hay aquí para un personaje como estos, que sin anestesia le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja un poco tu historia, deja atrás lo que has sido hasta ahora. Es una ruptura, podríamos decirle. Se rompe con lo que eres. Incluso Josué 24:2 nos recuerda y nos aclara y nos dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, estaré padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, de plano le dice, deja tu historia familiar, porque en tu historia familiar hay ídolos. Por eso es la ruptura. Y es la ruptura con el seno familiar. Claro, él se lleva a su familia cercana y se lleva a su sobrino, el sobrino Lot, el hijo de su hermano que murió. Es lo que se lleva de su familia, más obviamente los bienes, los enseres, algunos siervos que componían parte de su clan familiar. Pero él de plano le toca romper con la historia de los ídolos. Es decir, Dios llama a un pagano. Dios llama a un pagano a que construya la nueva historia, la historia de bendecir, y que conecte esta historia de bendecir con el plan grande de Dios en Génesis 1 y Génesis 2. Eso implicó evidentemente un riesgo. Dios se arriesga. Dios se arriesga. Dios pone su plan en manos de una persona que es nuevita en la fe, que recién lo está conociendo, que tiene una historia de paganismo en su familia. Entonces Dios se arriesga. Pero también se arriesga Abraham, porque al final de cuentas, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde me quieres llevar? Es la tierra que te mostraré. Está el dicho aquí en Antioquia, bueno, creo que en Colombia, que el que no sabe para dónde va, cualquier qué, se sube o cualquier bus le sirve. Es esa realidad de ver algo que no es todavía. Y eso es la fe, que tú puedas ver algo que todavía no es. Por eso a Abraham se le va a reconocer, y lo leíamos al principio del servicio en Gálatas 3, que nos muestra que Abraham es el iniciador de lo que es la fe y la confianza en Dios. Porque él sale a un lugar que no sabe qué es. Un lugar que no sabe qué se va a encontrar. Abraham sale a algo desconocido. Era pasar de un mundo que él conocía,
que él poseía, que él tenía. Un mundo cómodo, de relaciones cercanas, dar un paso a algo que él no conoce, a la tierra que te mostraré. Es un llamado, en cierta forma, a una aventura. Alguna vez hemos salido con la familia aquí de Luces Colombiana que le gusta salir a esas aventuras. Salgamos y nos quedamos por ahí. Y ese por ahí nos tocó salir en la madrugada porque venía un grupo guerrillero a golpear las puertas y a pedir la vacuna. Y nos tocó salir rapidito de ese por ahí. Pero aquí, hermanos, en la elección se está construyendo una relación de confianza. Dios confía en el siervo que escoge. Y el siervo escogido confía en lo que oye y escucha. Lo segundo es la promesa, la bendición. Nos decía también un misionero, un profesor también muy conocido entre nosotros, él decía que el tema de la promesa recorre todo el Antiguo Testamento como un hilo dorado y llega al Nuevo Testamento y se estaciona ahí en Jesucristo, en el que cumple la promesa de la bendición. Abraham tiene que ver esa bendición. ¿Y en qué consiste la bendición? Parte de la bendición es una bendición tangible que para él lo será en teoría. Porque Abraham lo único que poseyó en su vida fue su lugarcito para morir, su terrenito para morir. La promesa es para los descendientes. La promesa no era para él, en un sentido, pero él la tenía que asumir como de él. La tierra que le mostraré. Parte de la bendición consistía también en una dignidad que le da a Dios. Él le dice que te haré famoso tu nombre. Es curioso que en los capítulos anteriores, en Babel, los hombres quieren tener un nombre, ser reconocidos por sí mismos, no con la mediación de Dios. Aquí es Dios que da una bendición y una dignidad a este ser humano. Y además que va a tener familia, un pueblo, de lo cual me imagino que para Abraham debió significar cómo sería eso, porque hasta ese momento su esposa era estéril. Entonces, ¿cómo es que va a ser una familia? Va a tener una familia, en ti van a ser benditas todas las familias si no tengo cómo tener un hijo, cómo va a ser esto. Por ahí, Sara, que no se convence que Dios la va a sanar y la va a prosperar con los hijos, se pega una ayudita a la bendición y le dice a Abraham que se llegue a su sierva, Agar, para que tenga el hijo. Y ahí nace Ismael, pero Ismael no va a ser el hijo de la promesa, sino Isaac. La bendición entre líneas también es que Dios habla a su siervo. Y ese es el patrón que vemos en el Antiguo Testamento, que Dios habla a su pueblo a través de un profeta, a través de un siervo. Entonces, esa es la bendición, el oír, el tener una relación con Dios. Es la primera vez aquí en estas páginas que Dios hace un llamado y el llamado consiste en que Él le habla y el siervo escucha. Ese es el patrón que vemos en todo el Antiguo Testamento. Entonces la bendición implica una relación con Él. Una relación que Abraham empieza a construir desde este texto, a partir de este texto. Y es una bendición que va a romper con el patrón de la caída.
El patrón de la caída era escuchar a la serpiente. De ahí partió el gran error de Eva y después de Adán. No escucharon la voz de Dios, escucharon la voz de la serpiente. Entonces, en Abraham es un inicio nuevo porque el siervo escucha la voz de Dios. Y ese va a ser el patrón para todos los siervos y los profetas y para el pueblo de Dios. Noten la insistencia y el compromiso de Dios. Si tú ves desde el verso 1, deja, haré, bendeciré, serás bendición, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán benditas toda la familia de la tierra. A través de los verbos y de las repeticiones está el compromiso de Dios y el pacto de Dios con Abraham. El compromiso se sostiene porque yo soy el que estoy comprometido contigo. Es la iniciativa de Dios, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que usa a un mediador, en este caso un ser humano, que no va a ser solo, que no va a ser solo Dios el ejecutor, sino que va a usar a un mediador, un instrumento, un agente para llevar y anunciar la bendición, su bendición a las naciones. De plano, este texto nos ofrece lo que vamos a ver, el patrón que vamos a ver durante todo el Antiguo Testamento. La responsabilidad, los recursos, la respuesta. La responsabilidad porque Dios se compromete con su siervo a llevar a cabo, pero también a llevar a cabo su misión, pero también le da los recursos, la palabra, la voz, la presencia de Dios que acompañará al siervo. De hecho, Moisés, en un momento de su vida en Éxodo, que está ante la disyuntiva de si Dios lo va a acompañar, Moisés le dice, estoy parafraseando, Moisés le dice, si no vas conmigo, no iré. Y es porque ese es el patrón, es la presencia de Dios en la vida del siervo y ese es el recurso mayor para hacer la misión. Pero también Dios espera la respuesta. Y la respuesta es la fe. La fe que se traduce en obediencia. No es fe en fe, sino es la fe en que Dios me va a ayudar y que Dios me pone para dar el primer paso. Fe es eso, que yo pueda dar el primer paso en obediencia al Señor. Y ese es el patrón con Abraham. Y ese es, digamos, los titubeos de Abraham, lo vamos a ver a lo largo de estos capítulos. Durante 25 años él va a luchar con esto, pero lo que siempre vemos es que Abraham termina obedeciendo. Claro, Dios usa un instrumento humano y al final de este capítulo, si tú ves cuando dice Abraham va a Egipto, porque están muertos de hambre, están pasando mal, hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se va a vivir a Egipto y en Egipto él se pega tremenda embarrada. Y la embarrada es que él hace pasar a su esposa como su hermana. Y no lo hace una sola vez, lo hace 2 veces durante estos 25 años. Es decir, como que no aprendió la lección. Pero al final Dios lo saca de esa embarrada y lo hace seguir. Claro, de esa embarrada sale avergonzado porque sale echado de Egipto. Pero eso es lo que Dios hace con su siervo. Dios usa un siervo humano para sus propósitos divinos. Y eso es lo que vemos a lo largo de estos capítulos. Incluso, tal es el compromiso de Dios que notamos en el verso 3, donde se refuerza mucho la idea de la presencia de Dios con el siervo, que no solo lo bendecirá, sino que frente a sus enemigos lo protegerá. Y lo dice literalmente, a los que te maldijeren, maldeciré. Y a todos aquellos que pretendan debilitar, sacarte fuerzas, porque eso es lo que hacen enemigos, debilitarte y sacarte fuerza, o que se opongan, yo los maldeciré, lo desdeñaré. Quizás la palabra más adecuada y pertinente.
De esta manera Dios siempre será un adversario a los adversarios de Abraham. Y esa es la manera como Dios protege al siervo. Finalmente, un detalle importante en esto de la bendición es que tiene que ver con el hecho de salir. Salir es una palabra que se usa en algunos contextos en el Antiguo Testamento a nacimiento. En esos momentos de nacer, a referencia a algo nuevo que se está gestando. Pues aquí el salir es algo nuevo que se está gestando en algo viejo, en algo antiguo. Entonces es algo nuevo para esta familia, pero para el diseño de Dios es algo muy amplio y muy abarcador, que a medida que transcurre en el libro de Génesis y en el caminar de este siervo con Dios, se va a ir revelando la implicación de la bendición. Finalmente, el texto nos dice que en ti serán benditas todas las naciones. Esto nos recuerda a lo que dice el Salmo 67, y lo voy a referir aquí. El Salmo 67 dice: Dios nos tenga compasión y nos bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Es esto de ser bendecidos, es que Dios está acompañando al siervo y le está reflejando en su carácter, tiene compasión y está resplandeciendo en su rostro el carácter de Dios sobre la vida del siervo, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Hace muchos años, cuando recién empecé a caminar en la fe y empecé a conocer al Señor, yo conocí al Señor en los ambientes universitarios, y yo de entrada me di cuenta que esto de la fe era algo público, un llamado público, que esto de la fe no era algo reservado para uno solo, para que uno disfrutara las bendiciones de Dios y punto. Que esto de la fe implicaba salir, y yo me acuerdo, y exponerme. Y yo me acuerdo que en esos primeros años hacíamos estudios bíblicos en las cafeterías de la universidad. Y ahí la cafetería era un pasadizo público, porque era un lugar, no había mucho espacio, entonces los estudiantes pasaban, venían. Era el único espacio que teníamos en la universidad para estudiar la palabra, y venían varios chicos que estábamos conociendo del Señor. Mi esposa dirigía un estudio, también otra misionera inglesa también tenía un estudio bíblico ahí. Y para mí, bueno, cuando no había clase o no había gente en la cafetería era muy bueno. Pero cuando empezaban a pasar los compañeros y nos veían con una Biblia abierta, ahí yo me di cuenta qué significaba ser cristiano en la universidad. Mofas, risas, me miraban y se reían de mí. Pero eso me ayudó a que mi fe no fuera algo escondido, sino de entrada para alguien que era muy tímido como yo, que mi fe se trataba de anunciar a aquel que en mi vida no está escondido, sino que está para ser anunciado Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que Abraham va a ser el personaje escogido, su familia, para bendecir todas las familias de la tierra, llegando finalmente a la realización completa de lo que es esta bendición, a Jesucristo nuestro Señor, en el cumplimiento de la simiente de Abraham, que es Génesis 3:16, y en la simiente espiritual de Abraham, de todas las épocas que están unidas a Cristo, especialmente en el texto que leímos de Gálatas
3:29. Aquellos que no son de la fe, ya sean étnicamente judíos o gentiles, no heredan las promesas de Dios. Es la simiente espiritual, tanto de judíos como de los gentiles que llegan a Jesucristo, son los que heredan la bendición que nace aquí en Abraham. El pueblo de Israel será pueblo de bendición y ejemplo a los otros pueblos. Pero Israel fracasó en ese cometido. Solo un remanente fiel es el que fue llevando la bendición hasta nosotros. Es por ese remanente fiel que incluso conservó la palabra, conservó el Antiguo Testamento y llegó a nosotros, es por ellos que estamos aquí, por esos fieles que a lo largo de la historia permanecieron fiel a la promesa de nuestro Dios. Finalmente quiero decir dos cosas con esto de te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré tiene que ver con una fuerza como hacia adentro, como la fuerza que algunos conocen como la fuerza centrípeta, que tiene que ver con lo que tú haces, con lo algo interno. Es decir, el pueblo de Dios era un pueblo santo para Dios, un pueblo separado para Él, para regocijarse, para celebrar. El templo era parte de la celebración de que Dios estaba con ellos. Pero el asunto no era solo encerrarse en sí mismo, sino mostrar a las naciones qué significaba ser un pueblo escogido por Dios y ser un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se encerró. Muchas veces cuando fue a conquistar a otras naciones, las costumbres de esas naciones se le pegaron al pueblo y no al revés. Por eso fue un pueblo que fracasó en su intento y no fue un agente de Dios para bendición. Obedecía por un tiempo y luego se apartaba de Dios. El pueblo fue infiel y por tanto terminó exiliado. Tertuliano fue un sacerdote, un pastor en el siglo II de nuestra era. Nada nos es más ajeno que los asuntos públicos. Y él lo decía convencido. Nosotros, decía, como cristianos, somos llamados a estar solo en la iglesia. Y los asuntos públicos, la sociedad, el cultivo del mundo de Dios es fuera de la iglesia y nosotros tenemos que estar lejos de eso. Lamentablemente, los cristianos hemos dejado muchas cosas a hombres que no conocen de Dios. Muchas profesiones las hemos dejado en manos de personas que no creen en Dios. Y muchas veces nos quejamos por habernos encerrado y habernos alejado de los asuntos de la sociedad como tal. 3 siglos más tarde, San Agustín, a la pregunta de a qué tipo de actividades se puede dedicar una persona, él dijo lo siguiente: a los muchos trabajos manuales, al cultivo de la tierra, a la fundación de las ciudades y los milagros de la arquitectura, al invento de los signos de la escritura, el habla, los gestos, la música, la pintura, la escultura, a los muchos idiomas. Dice muchas cosas más y finaliza diciendo a jugar, a bromear, a tocar instrumentos, todo para la gloria de Dios y para anunciar a Jesucristo, nuestro Salvador. Desde entonces, los cristianos hemos oscilado entre estas dos posiciones. O estamos ausentes de la sociedad, indiferentes, muy alejados de la cosa pública, o estamos demasiado metidos sin dar testimonio en la sociedad. El Señor nos llamó a cuidar
y a cultivar el mundo creado por Él, el mundo creado por Dios. ¿Cómo ser agentes e instrumentos de Dios para su misión al mundo? Para alcanzar al perdido. Esa es la pregunta que nos convoca en esta mañana. Por un lado, también nosotros necesitamos romper con algo. Muchas veces somos agentes secretos de Dios y andamos en la vida sin saber que nuestro compañero es también un agente secreto en el lugar de trabajo. Y por ahí me entero, así que tú eres cristiano. Después de 15 años en el trabajo. Así que tú eres cristiano. Y pasamos por años escondidos sin dar testimonio de Jesús. Necesitamos romper cosas, comodidades. Estamos dispuestos en estos días en las redes sociales a dar casi la vida y rasgar las vestiduras por un candidato. Pero no somos capaces de expresar nuestro amor por Jesús siendo testigos en el lugar de trabajo. Que el Evangelio llegue a cada rincón y cada área de la vida parece una utopía para muchos de nosotros. Pero el Señor nos invita a romper quizás la comodidad, a superar nuestras barreras. Porque hacer misión es romper barreras, no solo barreras geográficas como le tocó a Abraham, y por eso hablamos de misioneros, aquellos que rompen las barreras geográficas. También hay las barreras culturales, las barreras del antioqueño que no queremos tocar, que no queremos incursionar y no queremos decir porque nos vamos a quedar mal. Así que el Señor nos invita a romper algunas actitudes para ser misioneros. También el Señor espera una respuesta. Muchas veces yo no sé y he encontrado, no sé cómo decir a mi vecino, a los que están a mi alrededor, cómo darles el testimonio de fe. Y muchas veces el testimonio de fe es algo sencillo, como ese dedito que me hizo pensar en Dios, cómo actúa, cómo es Dios. Mira cómo es Dios. Dios está en los detalles. Y en esos detalles, Dios te invita a que tengas fe y seas obediente. De una manera sencilla. En tu universidad, donde estás estudiando, en tu trabajo, ahí en algo sencillo. No tienes que hacer una declaración teológica como la hizo Juan José hoy. O quizás sí. Pero Dios te invita a hacer pequeños actos. Abraham tuvo que dar el primer paso. Y quizás tú también hoy necesitas dar el primer paso. ¿Cuál es tu primer paso? ¿Cuál es tu respuesta de fe al sermón de esta mañana, al texto bíblico? En tercer lugar, es la invitación a reconocer que no estás solo. Que es el Señor que está contigo. Que necesitas el Salvador. Quizás nos levanta preguntas este texto de cómo Dios usa un hombre mayor con una realidad de familia difícil, sin poder tener hijos, y encima con la embarrada del final del capítulo. No sé, en tu caso, de cuál embarrada vienes, pero Dios te usa aún así, en arrepentimiento, en decir, Señor, yo no sé cómo sigue esto, ayúdame. Quizás no soy el mejor ejemplo de esposo, de marido, de hombre, no soy hombre de fe, me cuesta esto, pero Dios te usa así. Dispón tu corazón a ser usado por el Señor, porque tienes a un Salvador que espera eso de ti.
y te llama a ser su misionero, su agente, su instrumento para bendecir a las naciones. Que esta semana sea una semana para glorificar a Dios. Quizás sea la semana para pedir perdón a Dios. Sea la semana para arrepentirte y pedir perdón a alguien, porque en tu corazón está el deseo de ser un misionero de Él para el mundo. Amado Padre Celestial, que en esta semana que la iniciamos hoy sea la semana para dar testimonio de ti de una manera sencilla, quizás en una mesa, orando por los alimentos, quizás diciendo a alguien, ¿me permites orar por ti? Quizás sea escuchando a alguien. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y escuchamos tu voz, tu invitación también con Abraham, de ser tus misioneros en este mundo, en esta Colombia, en esta Antioquia, tan necesitada de tu perdón. Ayúdanos, Señor, que el próximo domingo, cuando vengamos aquí otra vez, vengamos cargados, pero de testimonios de tu obrar a través de nosotros. Bendice el primer paso en esta semana, que quizás inicia hoy, quizás inician estos días reconociendo nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, Señor. Pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, como Abraham, que nos guíes a bendecir nuestras familias, nuestros hogares, nuestros compañeros de estudios, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, aún nuestros enemigos. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.